Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite en esta mañana poder estar delante de Él con una palabra, con una bendición, con una porción de su palabra que nos lleve a entender, a cambiar el corazón, a cambiar nuestras actitudes para con Él. Bueno es nuestro Señor que en su gran paciencia, en su gran amor, en su gran bondad nos permite estar con vida. Nos permite, hermano, poder respirar y levantarnos y darle las gracias a Dios por todo lo que hace con nosotros, por las cosas que hará. Nada como estar agradecidos con Él. La gratitud, hermano, es algo que a nosotros nos debe de importar mucho. Levantarnos y darles gracias a Dios por todas las cosas no basta. Ciertamente es bueno darle las gracias a Dios por todo, hermano, por todo, por todo. Dale gracias a Dios aún en las enfermedades. Dale gracias a Dios por las dificultades, porque cuando uno es hijo de Dios, cuando uno confía en Él, créanme, va a salir uno de ese problema. Va a salir de esa situación, va a salir de esa adversidad, va a salir de esa lucha, va a salir. Porque Dios es bueno, Dios escucha a aquel que le pide ayuda. Pero qué tan importante nosotros entender que necesitamos a Dios. Necesitamos a ese Dios todopoderoso en nuestra vida. Qué tan importante entonces, hermano, es vivir el tiempo que nos queda para agradarle, para buscarle. Por eso en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos muestre el camino, que nos ayude en nuestro corazón, que ayude en nuestra vida. Diciéndole, Padre del cielo, en esta mañana manifiéstate en mi vida, quiero conocerte, quiero verte, quiero sentirte. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos de mucha importancia, donde el creyente cada día, hermano, cada día pierde la esperanza. Cada día el hombre se aparta, se aleja de Dios. Cada día el hombre, los hombres están evidenciando qué es realmente lo que había en su corazón. Realmente mucho hombre se convirtió a Cristo, pero no lo amó de corazón. No encontró en Jesús lo que estaba buscando, lo que deseaba su alma. No lo encontró. Y como no lo encontró, sigue buscando en el mundo hasta que se sienta bien, hasta que se sienta satisfecho con su vida. Porque lo que no encontraron en Jesús lo encontraron en el mundo, lo encontraron en la perdición. La Escritura dice que los hunde en situaciones dañinas, en situaciones, hermano, profundas en su vida. Cada día se hundieron más en la vida. Cada día, hermano, metieron su vida a lo más profundo. Se hundieron, dice, las naciones en el hoyo que hicieron. Dice en los Salmos 9, versículo 15. Dice, se hundieron las naciones. Dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la hora de sus manos fue enlazado el malo. Los malos fueron traspasados, dice, trasladados a Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, todas las gentes que se olvidan de Dios, dice, fueron trasladados al Seol, a una vida de desesperación, a una vida de dolor, a una vida de sufrimiento, a una vida de angustia, a una vida de lamentos. Porque el reino de Dios consiste en paz, gozo y justicia. Consiste en esperar en nuestro bendito Padre Santo. Dice que los malos fueron trasladados al Seol. ¿Quiénes? Dice, todas las gentes que se olvidan de Dios.
que se olvida de Dios. Se hundieron, dicen, en su propio hoyo. Cavaron hoyos, cavaron redes y fueron tendidos en todo lo que tramaban. Ahí cayeron toda la gente que trama algo contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Ahí caerán ellos. Todo lo que está haciendo la élite mundial, el gobierno mundial, las sociedades secretas, todo lo que estén tramando contra el pueblo de Dios, ahí van a caer ellos. Eso dice la Escritura, que todo lo que hagan será para ellos. Caerán en sus propias trampas. Pero la misma Escritura nos enseña, querido hermano, que estamos viviendo tiempos donde el hombre, hermano, no tiene tiempo para Dios, vive una vida en excusa. Estamos viviendo tiempos de mucho dolor. Dolor, hermano, en la vida del creyente, de tal manera que la misma Escritura nos enseña que cuando Dios, hermano, cuando el hombre sale de los propósitos divinos, se sale de los propósitos divinos, se olvida de Dios, se aleja de Dios, va a caer en dolor, va a caer en aflicción, va a caer en una situación fuerte en su vida. Por eso el Señor les dijo, hermano, les digo que a los Adanes, en el libro, hermano, de Génesis 3, versículo, nos enseña el pasaje algo precioso. En este pasaje nos enseña cuando alguien se sale de la voluntad divina. Dice en Génesis, hermano, 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás. Dice que cuando hay la desobediencia, hay el pecado, hay la rebelión, cuando uno se desatiende de la voluntad divina, querido hermano, cuando uno se desatiende de Dios y se desafana de Dios, la Escritura dice que la tierra, nuestra vida, nuestro corazón, aún la tierra, porque en Malaquía dice que nosotros somos la tierra deseable. Pero la Escritura nos enseña que esta tierra, este mundo ha caído en maldición. La tierra, cuando Dios creó la tierra, tenía un diseño, tenía un propósito. Pero la misma Escritura dice, hermano, que el hombre ha contaminado la tierra. Todo lo que ves es producto de la violencia, es producto de la idolatría. ¿Por qué el mundo está tan así, tan destructivo? Todos los días escuchamos de catástrofe, de violencia, de pestes, de muertes. Todos los días. Ya el hombre no tiene la paz, la tranquilidad que tiene, hermano, porque todo el día, todos los días, en el noticiero, por donde quiera que encontramos voces de dolor, voces de sufrimiento, voces de lamento, voces de que todas las cosas están mal. Pero nuestro Señor a nosotros, el Señor dijo algo en el libro de Lucas, 4, versículo hermano 18 al versículo 19, Él dice que Él nos mandó, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué, hermano, nos enseña que Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, anda haciendo milagros,
Dice que le anda diciéndole a los pobres, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas, unas noticias a los pobres, no a los pobres del mundo. Aunque pudiera ser, hermano, que Dios también en su amor, en su paciencia, esté llamando a los pobres que no tienen nada. Pero no es lo mismo ser pobre que un mendigo. La palabra pobre significa alguien que de escasos recursos. Pobre significa que tiene poco. No está en la miseria, tiene poco. No tiene lo suficiente, pero no le hace falta nada. Esa es la palabra pobre correcta. Por eso vamos, hermanos, que en este tiempo dice que le vino a decir a los pobres, les vino a dar una buena noticia. Le vino a dar a aquellos, el pobre también significa los que están necesitados de Dios, los que están necesitados del Espíritu, los que tienen necesidades espirituales. Eso significa pobre. Entonces, hermano, a los que están enfermos, a los que les duele la situación, los que están pasando alguna adversidad, alguna aflicción. Pero acá nos enseña algo que a nosotros, por parte del Espíritu, mientras el mundo habla de caos, habla de desorden, habla de malas noticias, el Espíritu Santo nos habla a los hijos de Dios y en lugar de dar una mala noticia, dice que nos da buenas noticias, nos da esperanza de que las cosas en Dios van a estar bien para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle la debida importancia de su presencia, darle la debida importancia de conocerlo a Él. Por eso, hermano, tenemos que entregar nuestra vida en cuerpo y alma al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hoy el hombre entregado, cuando salen del huerto, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Iba a haber dolor no solamente dolores en la hora del parto, sino que los hijos le iban a dar dolor. Usted sabe que cuando nace Caín, que es figura de la violencia, porque Caín significa violencia, significa maltrato, significa celos, ira, pleitos. Cuando nacen esas cosas dentro de un vínculo familiar, dentro de un hogar cristiano, un hijo de Dios, nace la violencia, nace en todo el desorden. ¿Por qué? Porque hay padres que están desordenados, han desobedecido a Dios. Y los hijos les van a causar dolor a los padres. Por eso le digo, tu deseo será para con tu marido. ¿Por qué? Porque la mujer no se sometía al varón. Hay mujeres que no obedecen a su esposo. Simplemente lo ven como algo que te es proveedor, pero no como un hombre que lo ama. No saben cuánto daño hace una mujer insujeta al varón, a la familia. Hermano, que por causa de la mujer, un varón, un siervo de Dios se mantiene de pie. No hay que juzgar solamente es una causa, hermano, que las causas pueden ser muchas. Aunque el hombre parezca tener mucha razón, no la tiene, porque hay muchas circunstancias donde el hombre y la mujer pueden estar siendo manipulados, tienen que estar usados de tal manera que provocan la caída de su prójimo, de su cónyuge. Hay que juzgar un poquito las causas sin determinar una sola para todas. No, hermano, hay muchas causas. Por eso la Escritura nos enseña, dice, multiplicaré. Había en ese tiempo insujeción hacia el esposo. La mujer mandaba. El hombre, hermano, dice que obedecía a la mujer, le obedecía en todo lo que decía. Él no tenía autoridad, era carente de autoridad, porque si una de las cosas que hizo la serpiente en el huerto fue atacar la autoridad del varón, echar abajo la autoridad que Dios había puesto en el huerto. Por eso que por causa de la autoridad, las bendiciones llegan, el orden se establece, tiene que haber autoridad. Los hijos causaron dolor, les era muy dificultoso dar frutos, muy difícil dar frutos.
Dice, con gran manera daré dolores a tus preñeces. O sea, eran frutos. Tu deseo había perdido el deseo para con el esposo y ella no se sujetaba. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, él también era desobediente. Cuando habla de comer está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza, está hablando de instrucción. Dejó el consejo de Dios por el consejo de la mujer. El amar a una mujer no representa que, hermano, hay que hacerle todas cosas en las decisiones que tengan que ver con Dios. Hay que tomar buenas decisiones, claramente, pero sin que, hermano, se viole el orden de autoridad. Es muy delicado. ¿Por qué le estoy tratando de mostrar esto, hermano? Porque dice que estas causas causaron una maldición en la tierra. Por lo tanto, esas maldiciones se convirtieron en dolores, aflicciones, hermano, en tanto que estamos viviendo tiempos donde la angustia, la desesperación, el dolor ha ido en aumento. La Escritura dice que ¿dónde está el poder, hermano? El poder está en las familias. Las familias. Porque hay tantas adversidades, tantas luchas por la causa de las familias que han corrompido las leyes, los mandamientos de Dios, se las han tirado a sus espaldas, dice la Escritura. Han tirado el consejo. El varón ya no busca el consejo de Dios, busca el consejo de la mujer, busca el consejo de todos, menos el de Dios. La mujer ya no se sujeta a su esposo, es convenenciera. Los hijos hacen lo que quieran. Porque todo lo que pasa en el mundo, hermano, la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios prohibió que los hijos de Dios se mezclaran con un yugo desigual. Y ahora es permitido. Ahora es permitido que un viejo se cause con una jovencita. Dios lo permitió, Dios así lo quiso. Hermano, imagínese si la pedofilia está creando de que eso se convierta en ley. No podemos decir que una persona ya demasiado grande, Dios quiere que se case con una jovencita. Definitivamente no. Ni tampoco podemos agarrar las Escrituras y tratar de manipularla a favor. Tampoco podemos decir, hermano, de que la voluntad de Dios, hermano, es que caminemos juntamente con la mujer, hermano, y que lo que también nos vaya diciendo se convierta en una verdad para los hijos de Dios. No, querido hermano. Ni que el amar tanto a los hijos hay que permitirle que en el orden de Dios, en el camino de Dios, tomen decisiones, porque el amarlos tantos es que, hermano, se les considere que el amor se les permita todo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos de mucha angustia y desesperación. Han creado una necesidad inexistente el mundo, porque ¿quiénes tienen el poder de cambiar el mundo? ¿Quiénes tienen el poder realmente de ir cambiando las cosas? Aunque las cosas en el mundo no van a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar nuestra casa. Nosotros sí podemos cambiar nuestra familia. Nadie tiene autoridad, nadie tiene más permiso de entrar en nuestra casa, sino solamente Dios en nuestra vida. De tal manera, hermano, que la desesperación han creado una necesidad inexistente, han creado las guerras, han creado las pestes, han creado las hambrunas, han creado grandes desastres ambientales, puesto que todo, quiero que entendamos, hermanos, si usted investiga un poquito sobre las sociedades secretas, y van a ver un poquito, hermano, que en realidad lo que deja mucho dinero, mucho dinero, y que enriquece a los gobiernos, a las élites, a las sociedades secretas, no son las empresas, es la pobreza. La pobreza deja mucho dinero, las enfermedades dejan mucho dinero, las guerras dejan mucho dinero. ¿Por qué creen que Estados Unidos provoca guerras para vivir de la venta de armas?
porque es su única fuente de dinero, la venta de armas en Estados Unidos. La pobreza, hermano, cuando cae en maldición la tierra, cuando caen en situaciones adversas, no hay un orden, porque Dios no han atribuido a Dios, hermano, la grandeza y el poder del Señor. La pobreza es lo que más deja dinero en el mundo. Por eso el Señor le da una esperanza, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios vino contra aquellos, contra los pestes, contra la guerra, contra las hambrunas, contra los desastres. El hombre, hermano, el de más abajo es el que paga todo. Nosotros somos la última escalón en la pirámide que tiene creada la elite mundial. Somos el último escalón. Son los que realmente hacemos ricos a los ricos. Por eso no escucharemos nosotros que un rico en toda esta pandemia, en todas las situaciones, haya perdido su riqueza y se haya hecho pobre, sino que cada día son más ricos. En medio de las pandemias, en medio de las adversidades, se hacen más ricos. Cuando hubo lo de la pandemia, el Amazon se hizo riquísimo. Dice que crecieron sus ventas. Empresas crecieron, sobre todo las redes, las de mensajería, las de redes, todas crecieron que ahora son los hombres más ricos del mundo. Vivimos en un mundo completamente de desigualdad. El rico cada día es más rico, el pobre cada día es más pobre. La humanidad ha caído en idolatría. Cuando la idolatría gobierna, dirige el corazón, las casas, el mundo, la vida del hombre se hace y se llena de dolor, de aflicción, de tristeza, de hambre, de angustia. Porque antiguamente, hermano, todo lo que veían le atribuían poder. Le atribuían, por eso de ahí aparece el dios sol, el dios luna, el dios del trueno, el dios del viento, el dios del agua. Todo estaba relacionado con lo que veían los desastres. Todo estaba, los hombres le atribuían poder a todo lo que veían, los consideraban dioses. Cuando en realidad eran juicios, cuando en realidad eran cosas que Dios estaba enviando, hermano. Por decir los mayas aquí en Yucatán hacían sacrificios a la serpiente llamada Kukulcán. Ofrecían a las doncellas, era un centro ceremonial. Las pirámides de aquí de Chichén Itzá, hermano, eran lugares donde se mataba a mucha gente, se sacrificaba a mucha gente. ¿Qué diría si estas cosas estuvieran pasando hoy en día? ¿Cómo lo viera la sociedad hoy? ¿Cómo hizo el gobierno para ocultar que eran lugares de sacrificios, lugares donde se mataba a la gente? Hermano, le llamaron cultura. ¿Cómo estaría hoy la sociedad mirando todas esas cosas? Porque todo lo relacionaban con poderes, mas no le daban ni una atribución, no le atribuían a Dios todas las cosas que pasaban. Salmo 78, versículo 32 dice: con todo esto aún pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Se acordaban que Dios era su refugio. ¿Cómo dice que Dios les envió tribulación, les convió en vanidad? O sea que nada les satisfacía en su vida. Tenían de todo, pero no lo disfrutaba. No había una satisfacción. Su alma no estaba vacía. Pecaron, dice, porque no le dieron crédito a sus maravillas. No le atribuían a Él la grandeza. No le atribuían ahí todo lo que pasaba en su vida. No se lo atribuían a Él. ¿Qué tan importante es meter a Dios en tu casa? ¿Qué tan importante es decir, mi casa, está en mi casa, mora la presencia de Dios? ¿Qué tan importante es? Porque cuando llega el Espíritu Santo llega a establecer el orden.
Qué tan importante es decirle, Espíritu Santo, ven a mi casa. Por eso aquel centurión le digo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar al siervo que tenía. Y en ese instante su siervo fue sano. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera ido a su casa? ¿Por qué le habrá dicho esas palabras? ¿No será que estamos deduciendo, hermanos, de que quizás en esa casa había desorden? Quizás en esa casa las cosas estaban mal. No soy digno de que entres a mi casa. Mi casa está en desorden. Mi casa está complicada. Mi matrimonio, mi vida está complicado. Pero qué rico es invitar a Cristo a nuestra casa, que Él more en la presencia de Dios y cambie nuestra vida. En la versión lenguaje actual dice, pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. No debemos de dudar del poder de Dios, no debemos de dudar de lo que Dios hace. El problema de la idolatría hace que el hombre dude del poder de Dios. Dude del poder de Dios. Y por eso Dios les quitó la vida, dice, porque dudaban del poder de Dios. Les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. Así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Que hay hombres que solamente cuando están necesitados, cuando están pasando una desgracia, cuando están pasando una situación, corren a Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque dice que dudaban del poder de Dios. Quiere decir que la gente que es incrédula, que no cree en Dios, que no creen en la existencia de Dios, hermano, lo hacen, dicen, porque hermano, no creían a su existencia. Dios es real, hermano. Y si algo tenemos que comprobar, que el evangelio es real. Y la misma escritura dice, hermano, que de 1 Corintios 2, versículo 1, 2, 3, 4, nos enseña, dice que Pablo, sus predicaciones de Pablo lo hacían como poder y demostración del Espíritu. Es poderoso saber que lo que estamos haciendo en Cristo, en Dios, no son palabras, es poder de Dios para todo aquel que lo cree. La fe es manifestar un acto de la existencia divina. Por eso dice, pero ellos siguieron pecando, dudaron. ¿Cómo pecaban ellos? Dudaban del poder de Dios, dudaban de lo que Dios era capaz de hacer, dudaron de lo que Dios era capaz de transformarlos, dudaron de lo que Dios, de la existencia de Dios, dudaron de que, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que en verdad Dios me está escuchando? ¿Será que verdaderamente Dios me ve? A pesar de todo lo que hacía Dios. Pero fíjese que hay algo interesante aquí. Que creían más en la desgracia, creían más en el dolor, creían más en la aflicción, creían más en las cosas que le pasaban. Porque dice que entonces ellos se acordaban de Dios y buscaban a Dios. Aunque no creían en su existencia, aunque dudaban de su poder, dice que se acordaba. Y si busco a Dios, y de repente Dios hace un milagro, de repente Dios los cambia, y dice que se volvían, pero ya no le atribuían a Él lo que había pasado. ¿Cuánto hombre no está pecando hoy? ¿Cuánto cristiano no está pecando así? Cree en Dios, pero no en su existencia. Cree en Dios, mas no en su poder, en lo que es capaz de hacer, en lo que es capaz de manifestarse. Ellos no buscaban la manifestación de Dios en su corazón, ni buscaban la manifestación de su poder. Y cuando dice, y no creían en esa existencia,
es porque no lo podían ver. ¿A cuánta gente Dios les está hablando, hermano? Y la única manera que creyeran que Él estaba detrás de todo eso es que dice que a algunos les pasó desgracia. De repente le vino una desgracia repentina. De la noche a la mañana le vino una desgracia. Les vino una consecuencia tremenda. Y se acordaron que si buscaban a Dios, Él los ayudaba. Pero aún no dicen, no creían en esa existencia, no creían en ese poder. A muchos Dios les ha estado hablando y no le han hecho caso. Les ha hecho milagros, les ha hecho el bien, los ha prosperado. Y al final le dieron la espalda a Dios al no reconocer que fue Dios, porque no reconocían su poder, no reconocían su existencia. Que los había sanado, que los prosperó, que los libró. No pensaron que Él era real. No pensaron que era real. Nuestro Dios es real. Nuestro Cristo es real. Si Él resucitó, estamos convencidos que Él resucitó. Si Él resucitó, está vivo. Y una persona viva ve, oye, habla, camina, siente, hace. Porque eso es la prueba de que alguien está vivo, en que todo lo hace con conciencia, sabe real lo que está haciendo. Pecaron al no creer en la existencia. Y fue un pecado muy grave, muy grave. Eso dicen Romanos. Muchos hermanos decidieron no conocerlo, decidieron dudar de ese poder. Y dice que Él convirtió sus días en vanidad y tribulación todos los días. Por el hecho de no reconocer que Él era un Dios vivo, por el hecho de reconocer de la existencia de Él. ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay tantas manifestaciones de dolor, de aflicción en una casa? En un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque dudan de la existencia de Él. Porque dudan del poder de Él, de lo que es capaz de hacer Él cuando se clama a un Dios vivo. Cuando se clama a un Dios tan poderoso y tan real. Por eso Dios, hermano, por eso cuando nosotros decimos Dios va a cambiarte, hermano, enseguida al de al lado o la familia, este ni Dios lo puede cambiar. A no creo que Dios lo cambie. No creo, es un hijo del diablo. Dios tiene poder para cambiar a una persona. Si Él se lo pide, Dios lo cambia. Dios tiene el poder para transformar a un hombre, cambiarle la vida de la noche a la mañana, como le pasó a Pablo. Solo necesita un encuentro, solo necesita que Cristo se le presente y lo puede cambiar a la noche a la mañana. Dios puede cambiarte la vida a la noche a la mañana, sin tanto rollo. Dios puede cambiarte, transformarte, si tú se lo pides. Si tú se lo pides, Él puede hacer maravillas en tu vida. Porque el creer en Dios es creer que Él tiene poder, es creer que su existencia de Él, su poder y su existencia. Por eso dice en Romanos 1:21, dice que, hermano, que ellos no creyeron a la divinidad, no creyeron a la existencia de Él. No cambiaron, hermano. La misma escritura dice que ellos no, dice en Romanos 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su deidad, su presencia, su existencia y su poder se hicieron claramente visibles. ¿Por qué Dios se molestó con ellos en el desierto? ¿Por qué Dios se molestó con ellos en las pruebas? Porque no creyeron que Él tiene el poder para cambiar.
porque no creyeron en su existencia, en su manifestación de Él. No creyeron a eso. Siguieron pecando. Dudaron de ese poder, dudaron de la existencia de Él. Nuestro Padre Celestial tiene poder para cambiarte a la noche a la mañana. Puede transformar a un hombre. Puede estar en la basura y ponerlo de pie. Porque si algo tiene Dios es paciencia. Porque dice la Escritura que la paciencia de Jesucristo es para salvación. Tiene tiempo de levantar algo sucio, lavarlo, limpiarlo, restaurarlo. Le dedica tiempo. Dios puede transformarte a ti, mujer. Es que a ti nadie te va a cambiar. ¿Cómo que nadie? Dios puede cambiarte. Mujer, Dios puede cambiarte. De hacerte una mujer virtuosa, una mujer sabia. A ti, varón, Dios puede hacerte un hombre que te sujetes, un hombre respetuoso, un hombre de buen trato. Dios puede cambiar a tus hijos. A la noche a la mañana los puede transformar. Pero ¿qué había pasado aquí? Acá dice que ellos habían dudado del poder y habían dudado de la existencia de Él. Dios se molestó, querido hermano, de que ellos dudaran de Él. Le atribuían, creían más a la desgracia, creían más a los sufrimientos, creían más a lo que le pasaba que de la existencia de Él, que el poder de Él. Por eso muchos dicen, es que mi dolor, es que mi enfermedad, lo hacen tan propio, es que mi problema, es que mi. Creían más a lo que, todas las cosas que sentían, de decir, pero mi Dios, yo tengo un Dios todopoderoso, que puede transformarme, que puede transformarte, que puede cambiarte. No decían, yo tengo un Dios todopoderoso, Él me va a transformar, Él me va a cambiar, Él va a ser diferente, Él te va a cambiar a ti. No va a cambiar, Él no va a cambiar nunca. Esas palabras, perdónenme hermano, a mí me enchilan. Porque una persona, un creyente sin fe, es muy fácil decir, no va a cambiar, sigue siendo la misma persona. Esa gente no son de fe. Esa gente está pecando. Porque pecan porque al negar la existencia, al negar el poder de Dios. Nosotros somos hombres de fe que creemos todo lo que Dios dice y creemos que Dios puede transformar a un hombre de la noche a la mañana, puede cambiarle a la noche a la mañana, puede hacer que un hombre se olvide del pecado, puede hacer que un hombre sea restaurado, sea que un hombre sea transformado a la voluntad divina. ¿Puede Dios transformar a tus hijos? ¿Puede Dios cambiar a tus hijos? Claro que sí, hermano. ¿Cuándo? Cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida. Es interesante que creían más en el dolor, en el sufrimiento, que en lo que Dios podía hacer. Oh, hermano, era un pecado muy fuerte. Convirtieron sus días en vanidad y en tribulación todos los días. Eso sí creían. Creían más en su enfermedad, en su dolor, en su escasez, en sus problemas. Eso sí era muy creíble. Tus días eran así. Cuando habló, mira hermano, por eso dice que cuando hablo de reconocer, dice que no lo reconocieron. Esto quiere decir que no lo buscaron. No lo buscaron, dice que de repente se acordaban y lo buscaban, hermano, pero no creían en Él y en su poder. Solo buscaban un momento, hermano, un momento de paz, un momento de tranquilidad. Hay gente que va a las iglesias, pero cuando regresa y llega a casa, se topa con la misma realidad. Se topa con los mismos problemas. Pero a veces dice, yo ya fui a la iglesia, yo ya fui a darle gracias a Dios, pero cuando regresa, mira su condición, mira su problema, mira realmente lo que está pasando. Acá dice, hermano, que todos no eran agradecidos. Significa que no fueron fieles.
creían más a su problema. Por eso ahí mismo Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, ni su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por dudar de la presencia, por dudar de la existencia, por dudar del poder de Dios, dice que cambiaron esa gloria por hombres, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que la mayoría de los cantantes famosos, mundiales, eran hijos de pastores, estaban en una iglesia y que ahora son homosexuales? Y que ahora, hermano, mira usted la gente que más popular, Elton John, Juan Gabriel, Michael Jackson, se me fueron los nombres, Evie Moore, hermano, Madonna. No solamente eran homosexuales, sino que eran cristianos. Pertenecían un día, estuvieron en una iglesia y muchos de ellos eran hijos de pastores que no les gustó el evangelio y se fueron ahí. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso cuando usted escucha, es que un cantante se volvió cristiano y mira cómo lejana. No, hermano, todavía no. La transformación de un cristiano es realmente renunciar. Cuando yo les voy a creer, cuando dejen de esa música, dejen y se conviertan a Cristo. Dejen esa vida para convertirse a Cristo. Entonces diré que son cristianos. No impresionan a nadie. De igual manera dice que dejaron el uso. ¿Por dónde vino tanta homosexualidad? Aquí dice que la homosexualidad vino porque ellos cambiaron la gloria de Dios por los hombres y se entregaron. Dios los entregó una mente reprobada y cambiaron los deseos del cuerpo, yendo contra el uso natural. Ya no es mujer con hombre, ahora es hombre con hombre, mujer con mujer. ¿De dónde salió tanta homosexualidad? ¿De dónde salió tanta depravación sexual? Por eso no podemos justificar que un hombre, persona ya grande, hermano, se case con una jovencita, diciendo es que Dios lo permite. No, querido hermano. Que lo sostengan, sí, pero estamos en desacuerdo. Porque la pedofilia trae esa administración y serán aceptadas. De que una mujer grande se case con un jovencito, al final le van a arruinar su alma, porque es carne. Hermano, muchas iglesias no son de Cristo porque están aprobando algo que va en contra de la naturaleza de Dios, contra la ley de Dios. No estamos diciendo que no se deba, hermano, que no se debe de decidir, no se deba de recibir a los homosexuales y lesbianas en las iglesias. Las recibimos para que cambien, pero no para implantar doctrina, no para implantar sus enseñanzas y decir que ahora Dios los acepta sin que haya necesidad de cambio, que no tenga necesidad de cambiar su orientación. Mentiras del diablo. Dios quiere cambiarlos y transformarlos, pero no aceptar su condición. El mundo está así porque dejaron a Dios. Han dejado al Dios visible. Por eso en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué Dios en el desierto dejaron tendidos a muchos? Porque
¿Se molestó Dios con ellos? Sí, se molestó con ellos, porque no creían, hermano, a su poder, no creían a su existencia. Creían más en su dolor, creían más en sufrimiento. ¿Por qué la tierra ha caído en maldición? ¿Por qué, hermano, el hombre cree más en estas cosas? Por causa de un arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, una genuina conversión a Él, porque de todo corazón, porque implantaron la idolatría. La idolatría es la que tiene el mundo así de esta manera. Porque si tuviera Dios, la tierra no estuviera así. Tendremos luchas, sí, pero Dios está en medio de ella. Dios está en luchas, es el que pelea por nosotros como poderoso gigante. Ese es el que está peleando por nosotros, porque las cosas que no podemos se las entregamos en manos del Señor. Él pelea por el esposo, Él pelea por la esposa, Él pelea por los hijos. Decir, Padre, mi matrimonio no se va a venir abajo. Ayúdame a pelear, no puedo, pero tú sí. Mis hijos no se van a apartar, no se van a alejar. Señor, yo no puedo, pero tú sí, dame la sabiduría. Porque creemos en tu poder, creemos en tu existencia. Pero ellos creían más en el dolor, en el sufrimiento, que pensaron de que Dios no los podía cambiar. Claro que sí, hermano. Dios puede cambiarte a ti, puede aún cambiarme a mí, todavía para más. Dios puede cambiar al hombre a quien Él quiera. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Dice que no creían en su poder, en su deidad, en su existencia, no creían. Era un pecado muy grave. Por eso dice que la ira de Dios se reveló desde el cielo en este tiempo. Porque creen más a las guerras, creen más a las enfermedades, creen más a todo lo que sucede que al bendito poder de Dios, que a la existencia de nuestro Padre Celestial. Por eso el Evangelio es tan real. El Evangelio es tan poderoso. La presencia de Dios es tan poderosa que todo lo que crees, digo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y que la Escritura dice que todo aquel que cree en Él, nada le es imposible. Porque estamos moviéndonos en un Dios todopoderoso. El hombre le ha dado la espalda. ¿Por qué? Porque no creyeron en su realeza, no creyeron en lo verdadero, no creyeron en la obra de Dios invisible, pero que ahora es invisible. Por eso nos que enseña, hermano, Colosenses 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es que a Dios no lo puedo ver, a Dios no lo puedo sentir. ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Sabes cómo Dios existe? Acá dice que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, se llama Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino a la tierra? El Dios vivo bajó y descendió a la tierra. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. ¿Creen que Cristo vino a la tierra? Si no creen que Cristo vino a la tierra, ¿cómo creerán que va a volver? Dice que no creyeron a su poder, al poder del Evangelio. No creyeron el poder de que Cristo haya venido a la tierra. No creyeron el poder de la salvación. Dice que el Dios invisible, manifestado en Cristo que bajó a la tierra, manifestado en la bendita palabra, eso dice en Juan 1:1. Dice, y el Verbo era Dios. Y Él vino, dice, y en el principio el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él era la vida de los hombres. Él era la vida de los hombres. Fíjese, hermano, dice, en Él estaba, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
No le conoció el mundo. Estuvo en la tierra, estuvo caminando aquí en esta tierra. Todo lo que ves, los árboles, los animales, los ríos, las nubes, el aire, el sol, la luna, todo Él lo creó. Todo Él creó. Y no solamente están delante de nosotros las cosas creadas, sino que también vino el Creador a esta tierra y caminó en esta tierra e hizo señales, prodigios y milagros, y estuvo en la tierra y está con nosotros todavía. ¿Cómo negar que Cristo vino a la tierra? ¿Cómo negar que Cristo es real si todas las cosas que vemos? Pero más creen, hermano, en los terremotos, más creen en los huracanes, más creen en las hambres, más creen en las guerras, que al ver que Dios había creado todas las cosas. El problema es que vieron todo, hermano, pero no creyeron en Él. ¿Por qué hay tanto desorden en las casas? ¿Por qué hay tanto desorden en nuestra vida personal? Porque no creen en su poder y no creen en la existencia de Él. Muchos ni tan siquiera creen que Cristo está en ellos. Las cosas que han hecho son visibles. Se hizo visible. Su palabra es visible. El Espíritu Santo es visible. De tal manera que no tenemos excusa de decir, ¿dónde está Dios? No tenemos excusa de decir, ¿por qué Dios no me ha ayudado? Al que cree todo le es posible. La palabra dice que no tienen excusa. Esta palabra excusa significa dar cuentas. Dios se molestó mucho porque creían en todo los sufrimientos, creían en todo lo que pasaba, creían hasta en el dinero, creían hasta en la vanidad, creían en todo ello, menos en su existencia. Que podía Dios cambiarles la vida, pero ellos no querían que Dios les cambiara la vida. Ellos creían que yo quería que les cambiara la situación, que Dios los protegiera y que le diera cada día más y más. Todo lo que Dios ha hecho lo podemos ver. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que detrás de cada cosa creada estaba su Creador. Pero ellos le habían cerrado el corazón a Dios. Creían en todo, pero le habían cerrado el corazón a Dios porque amaban al mundo, amaban todas las cosas creadas, mas no al Creador. Cuando el hombre ama más las cosas exteriores y no deja que Dios tome control de su corazón, convertirá sus días en vanidades, combatirás tus vidas en tribulaciones. Por eso muchos se van a ir a la gran tribulación, porque creyeron en todo, menos en Él. Dudaron de su poder, dudaron de su existencia. No se daban cuenta que nada de lo que es del mundo teníamos que amarlo. Nos dice que nada del mundo es del mundo, sino de Dios. Nada de lo que está en el mundo es del mundo, es de Dios. Porque por Cristo fueron hechas. Y Él estuvo aquí caminando. Es tan real todo lo que hacemos. Es tan real que el clamarlo a Él nos escucha. Por eso la Escritura dice en 2 de Crónicas, hermano, dice que el Señor le dijo, date atento, dice el Señor. Salomón le decía, Señor, date atento a mis oídos, date atento a mis oraciones, date atento a todas las cosas. El Señor le dijo, mira, hermano, el Señor le dijo, mira, si tú no andes en dioses ajenos, yo los adoro. Dice, no los adoraré, yo arrancaré de mi tierra que os he dado, y a causa de mí, que he santificado mi nombre, yo los arrancaré de mi presencia y los pondré por burla y escarnillos a todos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Hermano, el Señor estaba diciendo que si nosotros cambiamos, realmente Él va a transformarnos. Si nosotros cambiamos, realmente Él va a transformar nuestra vida. El hombre no reconoció
que era Dios, hermano, en su vida. ¿Sabe qué problema hay en el cristianismo? Que la gente no cree en su poder y no cree en la existencia de Él. Ese es el problema. Ese es el problema, hermano. Oh, puede Dios cambiar a tu esposo, Dios cambiar a tu esposa, a tus hijos. Por eso dijo el Señor en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y vea lo que dice, y sanaré su tierra. Ya no será una tierra maldita, será una tierra de bendición. De nuestra boca saldrán bendición, de nuestra boca saldrán frutos, buen trato. Dios cambiará la vida, cambiará tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos. Cambiará tu vida con relación a Él. ¿Qué es lo que realmente nos cambia la vida? Saber de que Dios existe, es real y que es poderoso, que todo lo que hacemos tiene poder en Él. Pero se necesita, dice que Dios se molestó porque dudaron de su existencia, dudaron de su poder. No es que no creyeran en Dios, sino que no creían de lo que Él era capaz de hacer. No creían de lo que Dios era capaz de hacer. Creían que Dios era capaz de manifestarse. No lo creían. Cuando lo vean venir, por eso cuando vas a una buena manifestación, que detrás de todo eso Él estaba. Cuando lo vean venir en las nubes, dirán verdaderamente, como hicieron cuando lo mataron en la cruz. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Realmente Él era el Hijo de Dios. Realmente Él era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta, pero demasiado tarde, que realmente sí era el Hijo de Dios. Por eso cuando lo vean venir en la nube, dirán, sí es cierto, sí existía arrebatamiento, sí existía que todo lo que estaba pasando en el mundo, era Dios detrás de todo eso. Dirán, era cierto, dirán, sí es cierto. Sí es cierto, lo que tanto nos habían dicho era cierto, pero no hemos creído a su palabra, no hemos creído. No solamente Él manifestó que todas las cosas que están en la tierra Él las creó, sino que Él caminó en esta tierra. Así que su salvación, su poder es real. Su evangelio es real. El Espíritu Santo es real. La existencia de nuestro Padre Celestial es real. No es porque creemos en Él, sino porque sabemos que el hombre que le invoca es capaz de Dios de transformarlo a la noche a la mañana. Si anduvieres delante de mí como anduvo David, e hiciere todas las cosas que yo te mando, y guarde mis estatutos y decretos, yo confirmaré tu trono, yo confirmaré un pacto contigo. ¿Qué estaba diciendo? Cumpliré lo que me pidas. Dios puede cambiarte a la noche a la mañana. Dios puede transformar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos a la noche a la mañana, si crees en su poder y en su existencia. Nos falta fe. Nos falta fe. ¿Hallará fe cuando Cristo venga a la tierra? ¿Por qué creen más en el dolor? ¿Por qué creen más en el sufrimiento? ¿Por qué creen más a las desgracias? Si nuestro Padre Celestial se manifestara, esas cosas desaparecerían. Porque no estaba Dios en el corazón de ellos. Para Dios existía, o sea, creen que existe, creen que está, pero no estaba en su corazón. Por eso muchos la ira de Dios, el enojo, va a venir por incrédulos, no porque no creyeran en Él, sino porque dudaron de su poder y de su existencia.
que Él realmente estaba con nosotros, que Él realmente no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Su eterno poder y su deidad se hicieron visibles, muy visibles, para aquel que ha decidido que Dios le cambie la vida, para aquel que cree que el Evangelio es poder, para aquel que cree que el Espíritu Santo no es una imaginación, es real, y que nos aparta y nos santifica y que nos ayuda en todo. Mete a tu casa, Cristo, y crea y confía en el poder de su santa y bendita presencia. Muéstrales, dile a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vida, a los problemas: Cristo está conmigo. El Padre no me va a dejar. Tu palabra dice, Señor, que el que cree en ti no será avergonzado. Tu palabra dice, Señor, y tu palabra dice, ¿por qué? Porque tú eres real. Transformemos nuestra fe en hechos. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Lleva a Cristo a tu vida. Si Cristo realmente estuvo en la tierra y caminó entre nosotros y habitó entre nosotros y se hizo carne, ¿cómo no creer que cuando uno se arrepiente y se aparta del pecado, Dios descenderá y nos apartamos de los malos caminos? Él perdona nuestros pecados, que dice: si mi pueblo se humillare, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué está diciendo? Les cambiaré la vida. Les quitaré desgracias, dolor, sufrimientos, enfermedades, lamento, porque es la única manera de demostrar que fue Dios, el Dios vivo, el Cristo vivo, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo que nos cambió, es teniendo una demostración de su bendita existencia. Ahora ya Cristo vive en nuestro corazón, vive en nuestra vida. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento causará que el dolor, las desgracias y todo aquello desaparezca. El que Dios te cambie la vida, si Dios te transforme, entonces verás que fue Dios el único que puede transformar y cambiarte la vida, el corazón, tu carácter, tu forma de ser. Dios puede cambiar a tus hijos, solamente Dios lo puede hacer. El mundo no tiene poder para hacerlo. Que en esta mañana la bendita presencia de Dios vaya a tu casa. Dile: Señor, ven a mi casa. Creo en tu poder, creo en tu existencia. Cámbiame la vida, perdóname, Señor. Porque las casas se están pasando muchos por la falta de conocer, por la falta de existencia de Dios en sus vidas. Dios te guarde, querido hermano. Gracias a los hermanos, Arturo. Dios te bendiga, siervo, pastora, hermana Corina, Yuli, hermano, la Angélica, los hermanos allá en Tierra Deseable. No dudes que esto es real. No dudes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Por la gente que no creyeron en ellas, Dios los entregó una mente reprobable. Que hagan con su vida lo que quiera, que piensen lo que quiera, que aplaudan a quien quiera. Nosotros no. A Él le atribuimos todo poder. A Él le decimos: tú fuiste, Señor, tú fuiste. Tú eres, porque eres real. A nadie más. Que la presencia de Dios more en tu casa, en tu familia. Que Dios te fortalezca la fe. Vuelve a Cristo, arrepiéntete. Vuelve a casa. No dejes de congregarte. Ve a darle las gracias al Padre. Dile: Padre, eres tú quien estás haciendo las cosas en mi vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Donde quiera que estés, ayúdenos. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos al culto general a partir de las 9 para darle las gracias a nuestro Padre Celestial, humillarnos delante de Dios y veamos la manifestación de su poder y de su majestad, que solamente Él puede hacer maravillas, solamente el Dios puede hacer señales, prodigios y milagros cuando alguien le cree. Dios te bendiga.
Ayúdanos a compartir, dele like a la página para que le lleguen las notificaciones. Y si ya se le dio y no le llega, vuelva a quitarlo y lo vuelva a poner. Y entonces le volverá, se va a actualizar el sistema. Y entonces, hermano, va a volver a entrar. Que Dios le bendiga, ayúdanos a compartir, evangelice. Que Dios es poderoso para cambiar a todo aquel que cree en Él. Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.